ni por Massa ni por Milei. Pero bueno, lo vamos a hablar en este caso con Aida Cecilia Costa, analista política e internacionalista que gentilmente nos atiende, en este caso para charlar un poquito acerca de todo lo que ha dejado el debate presidencial. Su matrícula o su número de registro es 16881. Aida, ¿qué tal? Buen día. Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio. Muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, por ahí un poco hacía esta pregunta en voz alta, ¿no? Teniendo en cuenta la cantidad de gente que no se había definido ni por uno ni por otro y que hoy, de cara a este escenario de balotaje, va a tener que hacerlo, si el debate los habría ayudado a definirse. En líneas generales, ¿vos cómo viste el desarrollo del debate en la noche de ayer? Bueno, básicamente venimos viendo en los últimos años este tipo de debate de balotaje o de segunda vuelta entre posiciones adversas, ¿no es cierto? Venimos de ver unas elecciones en Francia donde el debate estuvo entre Le Pen y Macron, ¿no es cierto? El establishment político versus la novedad por fuera del sistema. También el año pasado, para esta fecha, teníamos el debate presidencial de Lula con Bolsonaro, donde también se dio una dinámica similar, ¿no es cierto?, hablando sobre las conquistas sociales versus las propuestas de liberación, ¿no es cierto?, de la economía y de renovación de algunas cuestiones estatales. Yo creo que básicamente el debate siempre responde a los intereses del establishment. Ayer, por ejemplo, se vio una ausencia de discusión en torno a cuestiones que son prácticas. Por ejemplo, se habló mucho de las tarifas, pero no hablamos de las energías renovables. Argentina para el 2030 tiene un compromiso internacional que es renovar la base de energía e ir marchando hacia energías sustentables, ¿no es cierto?, por la Agenda 2030. Y estamos casi a las puertas de ese compromiso y ayer no se debatió en cuanto a cómo vamos a cambiar nuestra matriz energética. En estos días que tenemos lluvia e inundaciones, los políticos no se han hecho eco básicamente de cómo solucionar esos problemas estructurales que tienen las personas que viven en el interior, pero también en las grandes ciudades. Y yo personalmente lo que vi ayer fue a favor de Milei, lo que vi fue que él plantea justamente esta revisión del gasto y de las partidas presupuestarias, pero no sabe explicar cómo lo va a instrumentalizar y no sabe cómo traducirlo en un lenguaje que el votante que no es partidario o que no tiene, digamos, una formación en lo financiero, en lo administrativo, pueda interpretar de una manera acorde a contagiar la propuesta. Lo que yo vi ayer también es que, por ejemplo, él tuvo en contra, digamos, no poder transmitir, desdecirse o explicarse, explayarse en alguna de sus propuestas. En eso Massa fue mucho más efectivo porque fue a buscarlo, lo arrinconó y el debate giró en torno a la plataforma de Milei, su viabilidad y cómo, digamos, él la instrumentaría. Vos sabés que ayer e incluso hoy también veía muchos comentarios, muchas opiniones acerca de que por ahí se notó la gran diferencia entre lo que es, si podemos decirlo de alguna manera, la formación política que tiene Sergio Massa, su trayectoria, su carrera, ante una suerte de amateurismo político de Javier Milei, y esto se notó un poco, creo yo, en esto que están mencionando, ¿no?, que Massa logró de alguna forma llevarlo al terreno donde quería discutir las cuestiones políticas, y ante la incapacidad de Milei por ahí de salirse de ese discurso más técnico y no calar tanto en la gente. Bueno, por ejemplo, vamos a hablar del tema de las tarifas de luz y de energía, ¿no es cierto?, de los servicios. Milei propone que justamente va a eliminar los subsidios y que al liberalizar la economía, ¿no es cierto?, y al eliminar o mejorar los índices de inflación, el mercado solo va a reajustar los valores de las tarifas que nosotros pagamos. Sin embargo, eso hace alusión a lo que ya conocemos como teoría del derrame, que se experimentó durante
el auge de la escuela de Chicago en los años 90. Ujú. La gente que tenga de 30 para arriba sabe que esa cuestión es muy difícil de llevar a la práctica en una economía como la nuestra. Entonces ahí es donde Massa fue mucho más efectivo porque habló sobre los subsidios. Y la gente, por ejemplo, los 9 millones de votantes indecisos no votan por la irracionalidad o por la motivación. Uh-huh. Votan por sus intereses. Pensaba... Y el mayor interés, casi siempre la motivación, es económica. Sí. Bueno, pero un poco por ahí, digo, muchos señalaron esto, ¿no? De que por ahí las cuestiones económicas o la preocupación económica como principal interés o motivación un poco quedaba contrastado ante la propia victoria de Massa en las elecciones generales. Digo, la diferencia que sacó con el resto un poco contraponía o se anteponía ante este discurso de, bueno, la principal preocupación que tiene la mayoría de la gente con la que vota es el bolsillo. Pero digo... De estos 9 millones y pico, 8 millones y pico, ¿vos creés que ayer o en el transcurso de la semana, si ya no se decidieron, lo puedan hacer? Digo, ¿el debate invitó a quien no estaba decidido a poder decidirse a quién votar? Yo creo que el debate lo que hizo justamente fue reforzar la campaña que hubo en redes sociales. Esto que veníamos hablando, ¿no es cierto?, del poder blando. Las personas que se manifiestan alrededor de una idea. Por ejemplo, el caso de Taylor Swift, ¿no es cierto? Eso es poder blando, lo que se llama soft power en política. Cuando una persona con cierto renombre o con cierta ascendencia sobre la sociedad desde un punto de vista cultural o desde alguna actividad que no sea de la política, se inmiscuye y llama al compromiso, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de situaciones que se dieron en las últimas semanas demostraron que Milei lo que hizo fue obviar el principal mandato en política. Soy amo de mi silencio y esclavo de mis palabras. Sí, vi mucho de esto en redes también, ¿no? De un poco el decir, bueno, Milei un poco se contradijo o no supo responder a todo lo que venía marcando antes, y me parece que por ahí mucho del debate, como suele suceder siempre, se vio también a través de las redes sociales. Digo, hay muchos datos, muchas, sobre todo las tendencias, digo, famoso de por sí o por no, que fue marcándose hasta incluso de manera chicanera, o el que todos te están diciendo esta mañana, digo, preguntarle a Google, anda a googlearlo, un poco también se traccionó desde ahí, digo, lo mencionaste recién, esto de el debate un poco se nutrió de la campaña que se realizó en redes. ¿Cómo crees que se pueda desarrollar toda esta semana? Digo, más allá de que inicie la veda y demás, pero ¿qué crees que pueda pasar a partir de ahora? Yo creo que en ese sentido el problema principal de Milei a lo largo de los 2 años que lleva de campaña es que cayó justamente en la trampa de sostener un discurso muy iracundo, muy confrontativo, ¿no es cierto?, como lo hacen otras fuerzas en otros lados, como por ejemplo el caso de Vox, el caso de los republicanos, ¿no es cierto? Sí. Y en este sentido yo creo que él hubiera mirado la forma de debatir de Bush padre en los debates presidenciales norteamericanos y no ejemplificar tanto con la política del outsider, que es la que identifica a Trump. Sí. Yo creo que en este sentido de crisis que está atravesando la Argentina, ¿no es cierto?, de crisis de representación, de crisis de deuda pública externa, la sociedad demandaba mayor responsabilidad a la hora de ser una oposición potable. Es cierto que la gente tuvo una tendencia más hacia el cambio, ¿no es cierto? Si nosotros nos remontamos a los últimos días de la campaña, vamos a ver que la palabra cambio es la que más se fue tomando la escena de la política argentina, ¿no es cierto? Sin embargo, al no haber una autocrítica de parte de la oposición en las formas, ¿no es cierto?, cómo comunicamos, eso hace también que uno caiga en un discurso irresponsable. Por ejemplo, las posturas negacionistas,
yo creo que el principal error de Javier Milei es abrir demasiados frentes. Él ya tiene problemas para comunicar efectivamente cómo va a llevar a cabo su política económica, sí, y sobre todo a ello le suma abrir demasiados frentes y presentarlo todo como una batalla cultural. Son ellos o nosotros, son los argentinos de bien o los argentinos no de bien, ¿no es cierto? Siempre plantea esa diatriba. Y en ese sentido, la sociedad no estaba pidiendo una polarización. Las cosas que le hacen mal a la democracia justamente son la polarización excesiva. Porque lo que hace es quemar fuentes entre las posturas intermedias. Y en democracia justamente lo que es necesario es la negociación. También es necesaria la alternancia. Yo lamento, por lo menos, que no haya una toma de responsabilidad por parte de la oposición política en Argentina, de decir cómo vamos a llevar adelante la propuesta alternativa al peronismo, ¿no es cierto? Entonces, la gente que necesita verse representada en esa postura de cambio o de alternativa, va creyendo que no tiene posibilidad de llegar con su propuesta al poder. Sí, y eso hace justamente que caigamos en una crisis de representación. Vos sabés que pensaba en esto de la oposición, digo, quizás por ahí a nivel provincial es más fácil detectar esta cuestión de que es necesaria una oposición a la altura, digo, más allá de que el que por ahí toma las decisiones es el que está gestionando, pero una oposición que tenga la capacidad de tener una presencia, de tener representación, de poder estar legitimado y confrontar en términos bien entendidos a una gestión, con críticas, con apoyo a algunas decisiones en las que estén de acuerdo, claramente hablan de una democracia consolidada. Uno por ahí ve que en la Argentina esto cuesta, es siempre esta cuestión, sobre todo en los últimos 20 años, ¿no?, de la grieta, sos pro, sos anti, y es imposible construir desde esos términos. Yo creo que en realidad lo que justamente ha marcado las últimas semanas de la campaña es esta necesidad de polarizar constantemente. Estuvimos viendo discusiones en torno a temas que yo creo que no son los que demanda la sociedad en este momento. Si vamos a estar discutiendo el número de cifras de desaparecidos, si vamos a estar discutiendo si la hiperinflación del 89 es la de ahora, yo creo que el problema ahí radica en no poder interpretar la necesidad de soluciones prácticas que demanda la sociedad. Y en ese sentido creo que Massa fue mucho más efectivo, por ejemplo, al hablarle a el electorado femenino, al ir a buscar el voto femenino, porque acá lo que se escapó, yo creo que para muchos analistas, es que el voto femenino va a tener mucha incidencia, porque las mujeres están mucho más propensas a no votar a una persona que las ataque directamente todo el tiempo, y asimismo las mujeres siempre tienen ascendencia sobre la familia. Este debate interno que se da en la casa de cada argentino sobre lo que cuestan los víveres, sobre lo que cuestan, digamos, el estilo de vida, sobre el porvenir de la familia. Ese es un debate que lo dan siempre las mujeres, puertas adentro, ¿no es cierto? Y allí yo creo que es donde va a tener mucha incidencia la no militancia de las mujeres, sino sí la opinión del electorado femenino, que se muestra muy reticente a acompañar la postura de Javier Milei, por justamente la forma en la que él se ha dirigido muchas veces a panelistas, a periodistas, los discursos también que han tenido algunos de sus partidarios, la forma en la que construyen en pos de un discurso anti
feminismo. Uh-huh. Entonces yo creo que eso va a tener mucha repercusión el domingo en las elecciones. Uh-huh. El voto para mí femenino va a ser el que haga la diferencia. Uh-huh. Mencionaste el voto femenino, pero otra vez vamos, fíjate, a cuestiones como la opinión de las mujeres sobre el precio de los víveres, el estilo de vida. Otra vez nos resumimos, o gran parte del debate pasa por una cuestión económica. Ya está bastante claro. ¿Cómo? No solamente eso, no solamente eso. Hay que tener en cuenta que el feminismo no es la postura de las mujeres en la sociedad. El feminismo se mueve en realidad como una necesidad de representación de las minorías. Claro, más allá, por eso más allá del feminismo como movimiento, digo, el de la mujer a nivel plan de líder de casa, mujeres más allá del movimiento. Lo que pasa es que justamente las mujeres siempre tienen mayor responsabilidad en cuanto a sus finanzas y en cuanto a cómo manejan los compromisos económicos contraídos. En cambio, los hombres se demuestran mucho más temerarios a la hora de elegir, ¿no es cierto? No ponen tanto en la balanza estas cuestiones que domésticas o no, también por ejemplo las cuestiones de igualdad de género, las cuestiones de representación de las minorías. La mujer siempre suele ser mucho más empática a esos discursos, siempre suele ser mucho más conciliadora, ¿no es cierto?, en torno a las necesidades no satisfechas. Aida, pensaba un poco cuando mencionabas esto de por ahí la manera en la que se han ido cambiando las posturas, los discursos de los candidatos desde la campaña, post elecciones generales, hasta lo que vimos ayer. Uno incluso puede apreciar en un Javier Milei una impronta personal que tiende ya desde la moderación hasta un poquito más para abajo, aunque ayer trató de alguna manera de mostrar esa impronta confrontativa, pero ya no en el nivel que lo venía teniendo. Digo, esto es una cuestión lógica, esta es una cuestión del cansancio, esta es una cuestión también de él verse ya de alguna forma derrotado moralmente, pensando en que tuvo que aliarse con la oposición, que es la casta que él tanto critica, y en el caso de Sergio Massa, ¿cómo viste todo esto también? Bueno, yo creo que principalmente el problema de Javier Milei ayer en el debate fue que zigzagueó demasiado en sus posturas, algo que él había evitado durante toda la campaña, era mostrarse ambivalente, ¿no es cierto? Uh-huh. Y sin embargo, ayer vimos un Javier Milei que hizo más esfuerzos por contener sus brotes extrovertidos, ¿no es cierto?, de expresiones quizás verborrágicas y virulentas, y estuvo bastante acorralado por un Massa que hizo básicamente lo que siempre dijo Napoleón Bonaparte. Uh-huh. Nunca se interrumpe al enemigo cuando se está equivocando. Es interesante pensar en esto, ¿no? Quería retomar el análisis que estábamos haciendo sobre el voto femenino. Sí. Lo que hizo Massa fue justamente interpretar algo que decía siempre Federico el Grande. Federico el Grande de Prusia decía que cuando uno quiere una nación grande y libre, tiene que educar a las mujeres. En esta interpretación de que las mujeres siempre están más cercanas a roles de educación, ¿no es cierto? Sí. No porque lo diga yo, sino porque la mujer siempre está más abierta al debate en torno a cuestiones que hacen a la educación, a la salud, ¿no es cierto? Siempre empatiza más. Sí. Y siempre se demuestra como el centro de aglutinamiento, ¿no es cierto?, de ideas diferentes. Entonces ese fue para mí fue el plus que tuvo Massa, poder interpretar eso. Pensaban en las redes, digo, en cómo hoy tenemos dos debates, uno lo que se está viendo y otro lo que se puede estar comentando a través de las redes.
En este caso, Domi desde la producción nos acerca unos gráficos que me parecen interesantes, sobre todo en esto de a quién se googleó más sobre el debate, por ejemplo, y toda la Argentina hoy aparece morada, por decirlo de alguna manera. ¿Te sorprende, te llama la atención la actitud de la gente ante algo que está aconteciendo y que desde las redes vayan generándose estos discursos de che, ¿qué es lo que hace Javier Milei? Che, ¿qué es lo que piensa Sergio Massa de esto? Digo, en las tendencias, un montón de cosas que fueron surgiendo de ayer, Thatcher, Malvinas, la cuestión vinculada a el por sí o por no, es como que hay otro debate que se está dando también desde las redes sociales. Bueno, justamente esto que hablábamos en el video anterior, ¿no es cierto?, en la entrevista anterior, es que hubo una subestimación, yo creo, ¿no es cierto?, de parte de La Libertad Avanza, pero también de Juntos por el Cambio, sí, de las garantías constitucionales o de los derechos fundamentales que la sociedad no está dispuesta a discutir en este momento, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, sí hay una necesidad de un cambio administrativo, pero no te voy a acompañar en estas propuestas que avanzan sobre derechos ya adquiridos. Entonces ahí estamos justamente, ¿no es cierto? Todo puede ser medido desde el mercado, todo puede ser medido desde la economía, los valores se negocian, puedo cambiar mis principios por el valor de la moneda, estoy dispuesto a esto, y ahí justamente lo que La Libertad Avanza no tuvo en cuenta es que cuando uno quiere cambiar el sistema, no puede pedirle demasiados sacrificios a las personas. Ellos le están pidiendo un sacrificio demasiado alto que no se condice con los beneficios inmediatos y a largo plazo que la sociedad pueda percibir. En este sentido, yo veo que hubo, por ejemplo, algunos momentos de, no sé, de amateurismo, por así decirlo, de parte de Milei cuando evitó hablar de la seguridad. Sí. Yo creo que ahí esquivó el bulto al no hablar, por ejemplo, de cuestiones relacionadas a los piquetes, el libre tránsito, ¿no es cierto? Cómo vamos a mejorar esa convivencia con la manifestación, con la demostración de derechos sindicales, ¿no es cierto? Creo que ahí él perdió esa oportunidad. Y asimismo también me parece que hubo una muy poca formación, la verdad muy pobre, en torno a cómo se rigen las relaciones internacionales y comerciales del Estado. Esta postura de decir, no, yo no voy a intervenir, pero que negocien los privados. Lamentablemente los que fijan las políticas de integración y las políticas comerciales o arancelarias son los países, no es una postura de Argentina, es algo que es como funciona el sistema internacional. Y esta idea de poder abrir libremente la economía argentina también cae en una interpretación bastante naif de cómo está el comercio internacional, que justamente la Organización Mundial del Comercio viene denunciando que hay un alto grado de proteccionismo. Aprovechando el momento, estos números que mencionaba Fabi, vemos también un traslado muy grande hacia del presupuesto para la campaña hacia con La Libertad Avanza. ¿Hay ahí un resultado? ¿Es para donde se va hoy la política? Digo, la cantidad de spots que salen en anuncios también, con las campañas que se veían normalmente en la televisión, ahora estando en Facebook. ¿Esto es una tendencia que parece tener rédito o lo vamos a ver después? Yo creo que en realidad la situación en redes no tuvo tanto éxito los spots publicitarios como si la militancia personal de cada individuo. Es decir, las personas al militar, al crear su postura, su opinión, influir, expresarse, son quizás
debates de multiplicación mucho más efectivos. ¿Por qué digo esto? Porque si yo, por ejemplo, veo un spot, no me identifico, porque sé que el spot tiene una funcionalidad publicitaria, ¿no es cierto? Sin embargo, si yo veo a una persona del interior que expresa cuáles son las ventajas y desventajas de determinada propuesta electoral, me identifico. Tengo un grado de credibilidad mucho más amplio porque yo lo veo como un par. Y en este sentido, yo creo que las personas que están quizás en la vereda de enfrente de muchas de las propuestas de Milei fueron mucho más efectivas al divulgar su campaña, mejor dicho, su propuesta electoral y por qué no están conformes con esa propuesta electoral. Es decir, lo que hizo justamente grande a La Libertad Avanza como para que llegue a esta instancia disputándole el poder a un partido tradicional, es lo que hoy se volvió en contra. Es interesante Javier Milei no supo capitalizar los 2 años de conocimiento y de exposición pública que tuvo en pos de una construcción seria. Si nosotros miramos todos los videos que hay, ya sean recortados o no, ¿no es cierto? Sabemos que a veces se recortan para tener alguna intención, pero si los miramos a todos en su extensión, vamos a ver que justamente no hubo un cuidado discursivo. Y en Argentina muchas veces es difícil resistir el archivo. Porque nosotros los argentinos tenemos esa forma de analizar a la política. Nosotros somos de buscar el archivo. Quizás este tipo de campaña no tendría el mismo resultado en sociedades no tan politizadas como, por ejemplo, algunas que sean sociedades más nuevas o sociedades que tengan característica de libre mercado, ¿no es cierto? Aida, pensaba un poco en el domingo e insisto por ahí con esto de la gente que no se ha decidido, que es mucha y que seguramente va a tener una injerencia, ya sea si vota, si no vota o si vota en blanco. ¿Crees que más gente se va a acercar a votar este domingo que el promedio que tuvimos en las elecciones anteriores? Yo creo que esta semana va a ser una semana de reflexión para muchos. Y digo muchos por la cantidad de intereses que están en juego. Tenemos empleados públicos que van a rever su voto, ¿no es cierto? Tenemos personas que padecen alguna enfermedad y también van a querer manifestarse. Personas relacionadas a las fuerzas de seguridad, ¿no es cierto?, que también tienen sus reclamos. Yo creo que va a ser una semana de reflexión. Calculo que la asistencia no va a ser baja, porque la forma en la que se ha planteado la elección es la más importante, ¿no es cierto? Entonces este cartel de la más importante, o el de no te regales, o está en juego tu nivel de vida, tu estatus de vida, está en juego la república, eso va a ser convocante. Y sobre todo en los sectores minoritarios. Bien. Yo creo que va a rondar por ese lado. Otra cuestión que a mí me parece que fue destacable del debate es justamente la formación en oratoria que tiene Sergio Massa, que le ha dado justamente el ejercicio de la política. Podríamos decir que hubo muchas chicanas, pero también podríamos decir que Sergio Massa evidentemente sabe quién es Sun Tzu, e hizo lo que siempre él siempre recomienda, conocer al enemigo. Exacto.
Exacto. Bueno, Aida, siempre es interesante poder charlar con vos acerca de estas cuestiones, y creo que seguramente después de lo que pase el domingo, pase lo que pase, vamos a volver a charlar para conocer un poquito más ya las sensaciones que vamos a tener todos, porque creo que ahí ya es una cuestión más generalizada y ya no hay posibilidad de que se cambie o no. Así que estamos en contacto, te agradezco el tiempo, la predisposición de siempre, la amabilidad y la claridad para poder charlar con nosotros, aunque por ahí con preguntas quizás hasta de que pecan de o rozan un poco lo coloquial, digo, por ahí un poquito así también se hace política y se entiende la política, así que te agradezco mucho siempre la predisposición para charlar con nosotros. Al contrario, lo que sí, antes de irme, quisiera decir, sí. Uno, primero agradecer el espacio siempre de que me llamen para participar, y lo otro es recomendarle a la gente mantener la calma, mantener la prudencia, evitar caer en discursos que denosten a los que piensan de manera diferente. Yo he sido objeto en estos días de mensajes bastante díscolos y bastante iracundos, pero los politólogos estamos para hacer que el ciudadano piense, ese es nuestro objetivo. Yo siempre me he manejado de manera independiente, no trabajo ni milito para nadie, tengo un emprendimiento propio y creo que mi recomendación sería a todas las personas que mantengan la prudencia del discurso y recordando que siempre en pluralidad se crece. Gracias, Aida. Te mandamos un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Ahí charlaba con nosotros Aida Cecilia Costa, ella es analista política.